Un millonario dejó a su esposa por una mujer con la mitad de su edad y creyó que había hecho un cambio favorable, pero cuando intentó presumir de su nuevo amor en una gala benéfica, el guardia lo detuvo en seco. La lista de invitados era exclusiva, y en la cima de ella estaba su exesposa, ahora la mujer más poderosa del salón. El primer error que cometió ese día fue pensar que todos aún lo veían como intocable. Julián Vargas estaba frente a un espejo de cuerpo entero en el ático de su penthouse, ajustándose los gemelos de oro, mientras su nueva novia posaba detrás de él con un vestido esmeralda sin espalda. El horizonte de Ciudad de México brillaba detrás de ellos como una ciudad suplicando ser conquistada, y Julián, a sus 51 años, todavía creía que él era el destinado a gobernarla. Su cabello, sal y pimienta, estaba peinado a la perfección, sin un solo cabello fuera de lugar. El smoking entallado abrazaba su torso ancho, y cada accesorio gritaba poder cuidadosamente calculado. «Pareces un hombre que todavía domina el mundo», dijo su novia, pasando una mano perfectamente manicura por su hombro. Ella tenía la mitad de su edad, una presencia ruidosa, imposible de ignorar. Su nombre era Alma Santiago, 27 años, es relacionista pública de moda convertida en socialité. Se movía como alguien consciente de ser observada, y se vestía como si el mundo fuera su lente personal. Su lápiz labial era tan rojo como su ambición, y esa noche tenía un solo objetivo, ser la mujer más fotografiada en la gala. Julián se acercó más al espejo y sonrió con suficiencia. No solo lo parezco, lo soy. Ya imaginaba los flashes de las cámaras, los susurros de los donantes, las cabezas girando al verlo entrar a la gala con Alma del brazo. No era cualquier evento benéfico. Era la gala, la recaudación de fondos más prestigiosa del año de la Fundación Horizonte, que recientemente había pasado por una transformación misteriosa tras una generosa donación anónima. Se rumoreaba que un nuevo donante principal había revolucionado el alcance de la fundación de la noche a la mañana, aunque nadie sabía con certeza quién era. A Julián no le interesaban los nombres de la lista de donantes, él solo sabía que la sala estaría llena de multimillonarios, funcionarios públicos, magnates de los medios, y él, el millonario hecho a sí mismo que siempre había acaparado titulares, el mismo que solía dominar esas salas con su exesposa a su lado. Entonces, la gente los admiraba. Ahora, lo envidiaban a él. ¿Listo para dejar a todos con la boca abierta?, preguntó Alma, aplicando una última capa de brillo labial frente al espejo. Julián la miró de reojo y asintió, complacido. «Eres el reemplazo perfecto», dijo sonriendo. «Nadie va a extrañar lo que hubo antes». No dijo su nombre. Nunca lo hacía. Como mucho, se refería a ella en términos vagos, su ex, su pasado, la mujer que no supo mantenerse al nivel. Ella no había soportado la presión, las fiestas, el foco. Se había refugiado en el trabajo caritativo, apoyando causas como albergues para víctimas de violencia y programas para jóvenes. Para Julián, todo eso era ruido. Nadie se hacía rico salvando al mundo. Así que la dejó. Simple. Sin escándalos públicos ni despedidas dramáticas. Solo un corte limpio y una sustituta más joven y reluciente. Y ahora, esa noche, iba a entrar a ese salón como siempre lo había hecho, intocable, admirado, envidiado. El auto se detuvo frente a la escalinata del Hotel Imperial justo después de las 9. El valet tomó las llaves con una sonrisa nerviosa, y Julián le entregó un billete de 1000 pesos sin siquiera mirarlo. Las cámaras comenzaron a disparar de inmediato cuando Alma bajó, colgándose de su brazo como una segunda piel. «Señor Vargas», llamó uno de los fotógrafos, «por aquí, Alma, sonríe». Julián levantó la barbilla y esbozó su mejor media sonrisa, la misma que le había valido portadas en revistas de negocios y contratos de 6 cifras. Siempre había sabido dar la imagen adecuada. Los escalones que llevaban a la entrada principal del hotel estaban iluminados con faroles blancos y flanqueados por una cuerda de terciopelo. En lo alto, 2 miembros de seguridad con trajes negros y auriculares revisaban una lista en un portapapeles. Alma apretó el brazo de Julián. «Vamos a dar un buen espectáculo». Pero al llegar a la cuerda, algo cambió. Uno de los guardias dio un paso adelante. «Buenas noches, nombre, por favor». Julián asintió con arrogancia. «Julián Vargas, más una acompañante». El guardia revisó la lista, volvió a mirar, luego alzó una ceja. «Lo siento, señor. No encuentro su nombre».
Julián parpadeó. Revise de nuevo. Julián Vargas. He asistido a este evento 5 años seguidos. Lo entiendo, señor, respondió el hombre, con calma pero firmeza. Pero su nombre no está en la lista de invitados aprobados. Hubo un breve silencio. Los labios de Alma se entreabrieron ligeramente. La mandíbula de Julián se tensó. Fui invitado personalmente por Miguel Larraín. Es el presidente del consejo. Lo comprendo, repitió el guardia, pero este año el evento es solo con invitación exclusiva. No podemos dejar pasar a nadie que no esté en la lista. Julián se acercó un poco más. Creo que no sabes quién soy. El otro guardia se movió discretamente, su mano acercándose al auricular. Alma soltó una risita nerviosa. Seguro que es un error, dijo, su voz aguda y frágil. Intenta con otra lista, patrocinadores, donantes. El guardia ya ni siquiera alzó la vista. Señor, voy a pedirle que se aparte para dejar pasar a los demás invitados. Julián abrió la boca para protestar, pero entonces algo captó su atención en el balcón. Allí estaba ella, vestida con seda azul marino, el cabello recogido en un moño elegante. Los años no la habían apagado. Al contrario, ahora parecía inalcanzable, serena, radiante, peligrosa. Por un segundo, ni siquiera la reconoció. No porque ella hubiera cambiado, sino porque ya no era la versión que él recordaba. Ya no estaba a su lado. Ya no vivía a su sombra. Ya no se achicaba bajo su nombre. Ahora era ella quien dominaba el salón. Sus miradas se cruzaron. Ella no sonrió. No saludó. Solo asintió una vez, lenta y deliberadamente. Luego se dio la vuelta y se marchó. A Julián se le cortó la respiración. Alma se volvió hacia él. Julián, ¿qué demonios está pasando? Él no respondió. No pudo. Algo dentro de su pecho se hundió, algo que no sabía nombrar. El guardia carraspeó. Señor, por favor apártese para dejar pasar a los demás invitados. Julián no se movió. Detrás de ellos, una nueva pareja llegó, elegantemente vestida y conversando mientras los hacían pasar sin hacer preguntas. Ellos sí estaban en la lista. Julián miró fijamente la puerta, aún procesando lo ocurrido, lo habían descartado, borrado, y todo el vestíbulo lo había presenciado. Alma tiró de su manga. Vámonos. No vamos a quedarnos aquí como unos perdedores. Él dejó que lo arrastrara escaleras abajo, de regreso al coche que los esperaba. Pero incluso cuando el valet devolvió las llaves y subieron al lujoso Mercedes negro, la mente de Julián estaba en otro sitio. La imagen de Carolina sintiendo desde el balcón se grabó en su memoria. Esa noche, por primera vez en años, no se sintió en control. Y aunque aún no lo sabía, ese único instante sería la primera grieta en todo lo que creía haber construido. Imagínate llegar a un lugar creyendo que te pertenece, solo para descubrir que ni siquiera estás invitado. ¿Qué harías si tu ex ahora fuera quien tiene el poder? Déjanos tu opinión en los comentarios, dale me gusta si esta historia ya te atrapó y suscríbete para ver cómo se desarrolla todo. Y si estás disfrutando estas historias, apoyarnos a través del chat nos ayuda a seguir dándoles vida. Sin presión, solo cariño. El silencio en el coche era más estruendoso que los aplausos que aún se escuchaban desde el salón de baile del Hotel Imperial. Julián estaba rígido en el asiento trasero, tamborileando ansioso con los dedos sobre el apoyabrazos de cuero, mientras Alma revisaba su teléfono, la pantalla iluminando su rostro con un resplandor pálido. No había dicho una sola palabra desde que lo rechazaron, y por primera vez desde que la conoció, no parecía disfrutar de la atención, ni siquiera la de los paparazzi que aún les tomaban fotos mientras se alejaban. ¿Qué demonios fue eso?, murmuró finalmente sin levantar la vista. Julián no respondió. Seguía reproduciendo el momento una y otra vez en su cabeza, desde la alfombra roja hasta la cuerda de terciopelo, los guardias que no se inmutaron cuando levantó la voz, pero, sobre todo, la vio a ella. A Carolina. La mujer del vestido de seda azul marino. La mujer que solía llamar insignificante. La mujer que alguna vez creyó que no sabría sostenerse sin él. Ella había asentido. No había saludado, ni gesticulado,
ni dicho palabra. Solo un gesto. Sutil. Medido. Brutal. Ella lo planeó, dijo Alma, sacándolo de su ensimismamiento. Eso fue personal. No fue un error en la lista. Lo planeó. Él la miró entonces, con una expresión indescifrable. Su voz sonó más baja que de costumbre. Lo sé. Alma bufó. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que te humille así? Él no respondió. En lugar de eso, siguió mirando por la ventana mientras cruzaban la ciudad. Su reflejo apenas se distinguía en el cristal. Se veía más viejo, más pequeño. Ella había convertido un salón que debió haber sido suyo en un trono para sí misma. Y él ni siquiera lo había visto venir. Esa no era una mujer rota por la tristeza o el rencor. Era una mujer que había aprendido a construir poder sin alzar la voz. El coche se detuvo frente a su edificio. Julián no se movió. Alma, frustrada, azotó la puerta al bajar y no lo esperó en el ascensor. Tal vez esperaba que él la siguiera, que le calmara el ego con los halagos de siempre, esos que la mantenían a su lado cuando las cámaras se apagaban. Pero Julián se quedó un momento más en el coche, mirando sus manos. Le parecían vacías. Arriba, el penthouse estaba impecable, frío y completamente silencioso. Un espacio diseñado para ser admirado, no habitado. Arte caro en las paredes, encimeras de mármol importado, todo dispuesto por un estilista profesional que sabía lo que los ricos querían que otros ricos pensaran de ellos. Caminó por el lugar sin mirar nada, se sirvió un trago y se quedó de pie frente al ventanal de piso a techo, mirando ese mismo horizonte que antes sentía como su imperio personal. Ahora, le parecía indiferente. Todavía podía ver los rostros de los invitados entrando a la gala. Algunos sorprendidos, otros divertidos. La mayoría, demasiado educados para mirarlo directamente cuando fue escoltado fuera. Pero los susurros ya habían empezado. Sabía cómo funcionaba esto. No hablarían del dinero que había donado en años anteriores ni de los proyectos que había respaldado. Hablarían del balcón. De ella. Del gesto. Dio un largo sorbo a su trago y apretó la mandíbula. Ella no solo había resurgido. Lo había superado. A la mañana siguiente, hizo llamadas. Primero, a Miguel Larraín, el presidente del Consejo de la Fundación Horizonte. Respondió su asistente. El señor Larraín no está disponible en este momento. ¿Desea dejar un mensaje? Julián no dejó ninguno. Colgó. Volvió a llamar al mediodía. Misma respuesta. A las 4 de la tarde, otra vez. Nada. Lo estaban bloqueando. Llamó a su antigua agencia de relaciones públicas. Necesitamos sacar un comunicado, dijo. Algo sobre un conflicto de agenda. Que decidí no asistir. La mujer al otro lado de la línea dudó. Señor Vargas, ya están circulando fotos suyas en la puerta. No creo que esa narrativa se sostenga. Él estrelló el teléfono contra la mesa. Esa noche, caminaba de un lado a otro por la sala. Aún llevaba la camisa blanca de la noche anterior, con las mangas arremangadas y la corbata deshecha. Alma le había escrito un solo mensaje. ¿Entonces cenamos o estás haciendo berrinche? Él no respondió. Volvió a la barra y se sirvió otro trago. Ese ardió más que el anterior. Al otro lado de la ciudad, la gala seguía siendo tendencia. Imágenes de Carolina, la mujer que él una vez había descartado por ser callada, aburrida, demasiado suave, estaban por todas partes. La fotografiaron hablando con senadores, riendo con directores ejecutivos, dirigiéndose al público desde el podio como alguien que había nacido para ello. Su nombre ahora se asociaba con la mayor contribución en la historia de la fundación. Ya no era solo parte del consejo, ella era el consejo. Encendió la televisión justo a tiempo para ver un resumen en un canal local. Allí estaba ella, en pantalla, de pie frente a un gran telón de fondo con el logo de la Fundación Horizonte detrás. Carolina Vargas, ahora usando su apellido de soltera, Carolina Mondoy, ha emergido como la principal donante detrás de la expansión de la Fundación Horizonte, dijo el presentador.
Fuentes confirman que jugó un papel clave en la reestructuración del liderazgo de la organización y en la renovación de su imagen pública. Julián se quedó helado. Monroy había dejado su apellido. No lo esperaba. No porque creyera que ella necesitara su nombre, sino porque una parte de él, una parte primitiva, asumía que siempre estaría ligada al de alguna manera, aunque fuera solo por el apellido. Pero también había roto con eso. Y lo había hecho en público. Cambió de canal, pero su imagen quedó grabada. Esa noche no durmió. Se quedó acostado mirando el techo, los eventos de las últimas 24 horas repitiéndose en bucle. En un momento, se levantó y abrió el cajón donde guardaba las fotos enmarcadas que antes adornaban su escritorio, fotos de su boda, sonrisas en vacaciones, tarjetas navideñas viejas. No las había mirado en meses. Tal vez años. Sacó una. Una instantánea de Año Nuevo. Carolina reía, captada a media frase, en movimiento. Él la miraba mientras sonreía. Por un instante, la imagen le pareció ajena. Como una escena de la vida de otra persona. A la mañana siguiente, se afeitó, se vistió y entró en su edificio de oficinas con una confianza forzada. Su asistente lo saludó con ojos muy abiertos. Buenos días, señor Vargas. Consígueme a Miguel Larraín en la línea, dijo, lanzando su abrigo sobre la silla. O a alguien del consejo de la fundación. Cualquiera que responda. Ella dudó. Señor, llegó un memorando esta mañana. Aparentemente, la fundación ya no quiere mantener alianzas con entidades corporativas vinculadas a litigios en curso. Julián frunció el ceño. ¿Qué litigios? Ella bajó la mirada. El proyecto Atlantic Real. Se ha reabierto por violaciones a normas ambientales. El rostro de Julián se endureció. Ese proyecto había sido aprobado hacía meses. Eso es absurdo. Pero no lo era. Carolina había formado parte del Comité de Desarrollo Urbano antes de alejarse. Aún tenía contactos. Influencia. Ahora tenía una plataforma. Y financiación. Se dejó caer en la silla, la comprensión filtrándose como una gotera lenta en una presa. Esto no era solo sobre una gala. No se trataba de una fiesta ni de un desaire. Ella había recuperado el control. Y no solo de su vida, su nombre o su dignidad. Estaba reescribiendo la historia. Una nueva narrativa. Una donde él no era el héroe. Ni siquiera el villano. Una donde, simplemente, no importaba. Y por primera vez desde que construyó su imperio, ladrillo a ladrillo, Julián Vargas sintió algo que no podía beber, seducir ni comprar para evitar. Irrelevancia. Y lo peor de todo, ella no tuvo que decir ni una palabra para lograrlo. Solo asintió. Mucho antes del gesto desde el balcón, de la cuerda de terciopelo y la puerta cerrada, el derrumbe ya había comenzado. Al principio fue sutil. Parecía éxito. Parecía confianza. Pero incluso en los días iniciales de la llamada victoria de Julián Vargas, ya había fracturas formándose bajo la superficie. Grietas finas que su orgullo o su ceguera no le permitió ver. Empezó con las noches largas. No del tipo en que el trabajo lo mantenía ocupado, sino aquellas donde simplemente no volvía a casa. Le decía a Carolina que tenía otra cena con inversores, otra emergencia de junta directiva. Y ella, siempre serena, siempre compuesta, asentía y le deseaba una noche productiva. Nunca lo cuestionaba. Al principio. Estaba acostumbrada a las demandas del negocio. Al fin y al cabo, ella lo había ayudado a construirlo. Lo que no sabía era que esas noches no se pasaban en salas de juntas ni en asadores caros, sino cada vez más en rincones oscuros de bares de cócteles, donde los vestidos rojos reemplazaban las hojas de cálculo y los halagos, las negociaciones. Allí conoció a Alma. Ella no era como las mujeres que conocía en eventos corporativos. Era audaz, desinhibida, al menos al principio, parecía genuinamente desinteresada en impresionarse. Le dijo que no le importaba su patrimonio, aunque lo buscó en Google apenas llegó a casa. A Julián siempre le gustaron los desafíos. Y Alma jugó su papel a la perfección.
Le hizo sentir joven otra vez. O al menos algo parecido. Más que eso, lo hizo sentir deseado. O eso creyó él. Mientras tanto, Carolina también estaba cambiando. Pero de forma más silenciosa. Se alejó del glamour de las galas y los eventos corporativos. Comenzó a volcarse por completo en las causas que siempre había apoyado en silencio. Pasaba horas trabajando con refugios para mujeres, organizando colectas de alimentos, orientando a estudiantes universitarios en programas sin fines de lucro. Julián lo notaba, pero a la distancia. Le parecía algo tierno. Siempre la había respetado por su elegancia, pero en algún punto empezó a resentirla por preferir el propósito al brillo. La mujer que una vez deslumbraba en salones, ahora se deslizaba a su lado como neblina. Poco a poco, hablaban menos. Las cenas se acortaron. Ella dejó de preguntarle a dónde iba. Y él dejó de preguntarle dónde había estado. Al principio, el silencio fue mutuo. Luego, se volvió estratégico. Una noche, Julián llegó tarde, la corbata suelta y el olor a whisky en la ropa. Carolina estaba en el estudio, revisando propuestas de subsidios. Levantó la vista, pero no lo saludó. «Llegaste temprano», dijo, con ironía. Era pasada la medianoche. «Gracias por escuchar esta historia y quedarte con nosotros. Nos encantaría conocer tu opinión, deja un comentario abajo y cuéntanos qué harías tú si estuvieras en una situación así». Él no respondió. Se sirvió un vaso de agua del carrito de bebidas y se apoyó en el marco de la puerta. «Últimamente siempre estás aquí. ¿No extrañas lo que éramos?» Carolina giró una página. «Extraño la versión de nosotros que solía hablarse». Él soltó una risa amarga. «Eso es irónico viniendo de ti. Prácticamente te has convertido en una monja». Entonces ella lo miró por fin. «Y tú convertiste nuestro matrimonio en el telón de fondo de tu ego. Yo no te pedí que cambiaras. Pero lo hiciste. Y estoy cansada de fingir que no lo veo». Fue la primera pelea real que tuvieron en meses. No porque antes no hubiera motivos para discutir, sino porque ambos llevaban tiempo evitando la verdad evidente, ya no quedaba nada entre ellos más que propiedades compartidas y una ilusión cada vez más frágil de estar juntos. Unas semanas después, Julián se fue un fin de semana a Miami, con la excusa de buscar nuevos inversionistas. No le dijo a Carolina que Alma lo acompañaría. Ella no preguntó. Pero cuando regresó, ella no lo esperó en la puerta. Ni siquiera bajó las escaleras. Había una nota sobre el mesón de la cocina. «La cena está en el refrigerador. Mañana tengo una reunión temprano». La leyó 2 veces. No porque lo sorprendiera, sino precisamente porque no lo hizo. Carolina siempre había sido serena, siempre elegante. Pero ahora esa calma se sentía más como distancia que como dignidad. Algo había cambiado. Y él lo sentía, incluso en su silencio. Fue por esos días que Carolina comenzó a usar de nuevo su apellido de soltera. Al principio, de forma discreta, en correos, en correspondencia interna con las organizaciones sin fines de lucro que asesoraba. Nunca hizo un discurso al respecto. Nunca confrontó a Julián con su decisión. Simplemente empezó a recuperar partes de sí misma que alguna vez había entregado en nombre de ser la señora Vargas. Julián lo notó por primera vez cuando llegó una carta formal dirigida a Carolina Monroy. La sostuvo en la mano durante 1 minuto entero, antes de dejarla sobre el mesón sin decir una palabra. Esa noche llamó a Alma desde su oficina. «Voy a dejar esto», dijo. «Este matrimonio se acabó». Alma, que había estado esperando ese momento como una gata acechando junto a la madriguera, ronroneó al teléfono. Ya era hora. El divorcio fue rápido. Carolina no impugnó nada. No exigió más bienes, ni trató de prolongar el proceso con escenas emocionales. Simplemente accedió. Y eso desconcertó a Julián más de lo que quería admitir. Esperaba resistencia. Amargura. Tal vez lágrimas. En cambio, ella firmó los papeles con la misma calma que siempre la había caracterizado. Y luego, desapareció. Pero antes de irse, hubo una última conversación.
Fue breve. Estaban de pie en la entrada de la casa que una vez compartieron. Las últimas cajas ya estaban empacadas. El espacio resonaba con vacío. Julián la miró, sosteniendo sus llaves, el abrigo colgado en un brazo. «Vas a estar bien», dijo, como una especie de ofrenda de paz. Carolina sostuvo su mirada. «Ya lo estoy». Eso fue todo. Sin salidas dramáticas. Sin portazos. Solo una afirmación. Dicha con una serenidad que, por primera vez, hizo que Julián sintiera que ya no formaba parte de la historia. Y sin embargo, en las semanas que siguieron, él se repitió a sí mismo que había ganado. Que había cambiado el peso agotado de un matrimonio desvanecido por una compañera más joven, más brillante. Que era libre. Que el silencio que Carolina dejó era una bendición. Pero las grietas ya estaban ahí. No solo en su matrimonio, sino en la narrativa que él mismo se había construido. Porque, con toda su arrogancia, Julián había subestimado algo poderoso. La fuerza de una mujer. Él pensaba que la había dejado atrás. Y en algún lugar, lejos de su lujoso penthouse y de sus círculos sociales cuidadosamente elegidos, Carolina Monroy estaba comenzando de nuevo. No con rabia. No con desesperación. Sino en silencio. Con estrategia. Y con fuerza. Y un día, no muy lejano, ese silencio hablaría más fuerte que cualquier cosa que Julián hubiese construido. Julián Vargas entró a su nueva vida como un hombre que pisa una suite en lo alto de un rascacielos, confiado, seguro, convencido de que la vista siempre estaría a su favor. En las semanas posteriores al divorcio, se movió rápido. Su abogado finalizó la separación con eficiencia impresionante, sin que surgieran escándalos mediáticos. No hubo titulares en portales de farándula, ni fotos de llantos o escándalos. Ninguna batalla legal que manchara su reputación. Carolina, siempre la digna, se aseguró de eso. Firmó los papeles. No dio entrevistas. Simplemente desapareció. Y para Julián, el silencio significaba rendición. Lo interpretó como un corte limpio. Un movimiento de poder. Un hombre dejando atrás una vieja identidad para entrar en algo mejor. Ahora Alma, radiante y desinhibida, estaba a su lado. Dondequiera que iban, captaban miradas. Ella vestía alta costura como otras visten confianza, sin dudar. Y Julián. Él absorbía la atención como luz solar. Se repetía que había cambiado la contención por el fulgor, la elegancia por la emoción, la lealtad por el deseo. Y que había sido la decisión correcta. Al principio, era embriagador. Él y Alma eran invitados a cada inauguración, cada fiesta en azoteas, cada cata privada o exhibición exclusiva. Su risa era alta y frecuente, diseñada para ser escuchada. Las cámaras los seguían con interés. Las revistas comenzaron a presentarlos como la nueva pareja influyente. Julián Vargas y Alma Santiago, redefiniendo el poder. No le importaba que ella no tuviera experiencia en negocios, ni participación en ninguna de sus compañías. Ella era una declaración. Y a Julián le encantaban las declaraciones. Su penthouse, antes un refugio de calma y conversaciones susurradas, se convirtió en un showroom de excesos. Estilistas de moda cada semana, cenas temáticas, catering rotativo, cada habitación tocada por alguna marca. Y por un tiempo, Julián creyó haber entrado a la mejor versión de su vida. Pero bajo el lujo, pequeñas sombras se movían. Destellos de incomodidad que él desechaba con otra copa de vino o un nuevo titular a su favor. Dejó de recibir noticias de personas que antes consideraban amiga a Carolina. Al principio no lo notó, la pareja del Distrito de Arte dejó de invitarlo a su gala anual, la mujer del consejo del museo respondió su llamada con evasivas. Uno a uno, los lazos comenzaron a soltarse. Y aún así, Julián lo achacó a lealtades divididas. La gente toma partido, se dijo. Que lo hagan. Pero algo más profundo estaba ocurriendo. Carolina no solo dejó el matrimonio. Dejó el mundo que él asumía compartirían siempre. Y no se llevó el rencor. Se llevó la dignidad, la credibilidad, la influencia. No gritó. No publicó indirectas.
No buscó simpatía. Se fue con propósito. Y ese silencio se extendió. El primer verdadero sabor de incomodidad lo sintió durante una entrevista para una prestigiosa cadena de estilo de vida. La entrevistadora, una mujer impecable llamada Nicolás, sonrió durante todo el segmento. ¿Hasta la última pregunta? En los últimos meses, se ha convertido en la cara del lujo. ¿Qué cree que define su transformación desde el divorcio? Julián dudó un segundo de más. Alma se acomodó en su asiento, inquieta. Él reaccionó. Claridad, dijo. Cuando uno se aleja de algo que ya no funciona, gana perspectiva. Nicolás ladeó la cabeza. Y Carolina fue una parte importante de su imagen durante años. ¿Alguna idea de cómo está? El aire cambió sutilmente. Julián sonrió con ese gesto ensayado que usaba para cubrir incomodidades. Está haciendo lo de siempre. Cosas discretas, detrás del telón. Seguro está bien. Pero los ojos de Nicolás mostraron algo más. Un leve destello de conocimiento. En realidad, dijo, nos llegó información de que ha hecho una donación considerable a la Fundación Horizonte. Algunos la llaman la fuerza silenciosa detrás de su nueva dirección. Pausa. La sonrisa de Julián se congeló. Ah, ¿sí? El segmento terminó poco después. Pero ese momento volvió a su mente horas más tarde, cuando Alma le mostraba fotos de una cena en su celular. Julián apenas escuchaba. Sus pensamientos estaban con Carolina. Con su silencio. Con la forma en que la gente había dejado de llamarlo. Y con la posibilidad, cada vez más clara, de que tal vez, ella nunca desapareció. Solo había entrado en otro círculo. Aún así, empujó el pensamiento al fondo de su mente. Esa noche, organizó una fiesta en su penthouse para celebrar una adquisición tecnológica que triplicaría los activos mediáticos de su empresa. El lugar estaba lleno de risas, música y el aroma de champaña cara. Alma era magnética, vestida con algo translúcido y brillante, hipnotizando a la sala con facilidad. Y Julián, siempre el showman, alzó su copa y brindó. Por la reinvención. La multitud vitoreó. Las copas chocaron. Los fotógrafos captaron el momento. Y sin embargo, en el fondo del salón, junto a la ventana, de pie y solo, Julián sintió un peso. No culpa. Queridos oyentes, ayudadnos a hacer crecer el canal, compartid, suscribíos y no olvidéis compartir vuestras opiniones sobre la historia en los comentarios, nos encanta leer vuestras opiniones. Él no creía en la culpa. Solo en un dolor sordo. Un vacío. Un recordatorio hueco de que incluso las mejores actuaciones pueden sentirse vacías. Cuando el público ya se ha ido. Todo llegó a un punto crítico unas semanas después, cuando volvió a ver su nombre. No Carolina Vargas. Carolina Monroy. Estaba impreso al pie de un editorial en Forbes Mujeres. Un artículo sobre filántropas privadas influyentes que están dando forma al futuro de las organizaciones benéficas en Estados Unidos. Ella no era el tema del artículo. Ella lo había escrito. Una columna de opinión, aguda, perspicaz, íntima. Hablaba de la importancia de construir sin ser vista. De dejar que las acciones hablaran más alto que las plataformas. No había mención de Julián. Ni amargura. Solo poder. Escondido como acero bajo terciopelo. Julián la leyó 3 veces. Luego dejó la revista a un lado y miró el horizonte. Esa misma vista que solía parecerle emocionante. Ahora se sentía lejana. Como una ciudad a la que ya no pertenecía del todo. Alma entró minutos después, quejándose de una relacionista pública que la había arruinado completamente. Se sentó junto a él, cruzando las piernas sobre su regazo, agitando su teléfono frente a su cara. Él asintió distraído. Ella seguía hablando. Cuando él se levantó y caminó hacia la barra. El silencio entre ellos, antes camuflado por el deseo, empezaba a asentarse como niebla. El divorcio había parecido libertad. Se había sentido como un triunfo. Pero ahora, en la quietud de un rascacielos,
sin nadie más a quien impresionar. Julián sintió el pulso tenue de algo distinto. No era arrepentimiento. Aún no. Pero era algo cercano. Carolina Monroy despertaba antes del amanecer la mayoría de los días. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Había una paz en ese primer tramo de silencio. Una quietud en su nuevo apartamento, que la envolvía como una promesa. Ya no vivía en una casa de 3 niveles, con portero que saludaba demasiado, ni en habitaciones con techos tan altos, que no se podía oír la propia respiración. Su nuevo lugar era más pequeño, más luminoso, más humilde. 2 habitaciones. Ventanas altas. Paredes gris suave que ella misma pintó. Y un balcón justo lo suficientemente grande para una silla y una taza de té. Pero era suyo. Cada detalle. Cada elección. Cada mueble contaba una historia que había escrito sola. No como la esposa de. Cuando dejó a Julián. No huyó. No lloró. Empacó con precisión. Una semana. 27 cajas. 5 maletas. Se llevó solo lo que necesitaba. Algunos libros. El piano de su madre fallecida. El juego de té de su abuela. Unas pocas piezas de arte que había coleccionado con los años. Dejó atrás los vestidos de diseñador. Las batas de seda. Las joyas que solía usar para encajar en la idea de ser la señora Vargas. No fue venganza. Fue claridad. Había terminado con vestirse para el reflejo de otro. Al principio, el silencio era asfixiante. Los días pasaban como niebla, pesados, lentos. Pero no llamó a nadie. No llenó el vacío con ruido ni distracciones. Solo se sentó con él. Y eventualmente, empezó a oír su propia voz otra vez. ¿Llegó en momentos pequeños? El sonido del pincel sobre el lienzo. La risa de los niños en el parque cercano. El leve acelerón de su corazón. Al ver en su correo un mensaje de una directora de fundación con la que no hablaba hace meses. Estamos expandiéndonos. Necesitamos ayuda. ¿Considerarías unirte a nuestro consejo asesor? Dijo que sí. Luego vino otra invitación. Y otra. Una red de mujeres defensoras. Una iniciativa de vivienda. Una fundación de salud materna. Poco a poco, su calendario volvió a llenarse. No con cenas y galas, sino con reuniones en centros comunitarios. Cafés de barrio. Y a veces por Zoom desde su cocina. Empezó a ver su nombre en notas al pie. Créditos. Menciones al final de comunicados de prensa. Nunca en el centro. Siempre cerca del motor. Y así era como ella lo quería. Tras bambalinas. Carolina estaba reconstruyendo. Pero no su imagen. Su influencia. Se reunía discretamente con ejecutivos, asesores de políticas públicas y filántropos. No los llamativos, sino los que tomaban decisiones a largo plazo. Los que preferían la sustancia al espectáculo. Las mismas mujeres que Julián había ignorado en favor de esposas fotogénicas y acuerdos diseñados para titulares. Ahora estaban invitando a Carolina a los círculos que no necesitaban aplausos para sentirse poderosos. Una tarde, se encontró sentada frente a Evelina Borràs, una estratega de peso. Responsable de más fusiones de ONGs en el Medio Oeste que nadie. Hablaron durante horas sobre té de menta y ensaladas. Conversaron sobre visión, legado. Y la importancia de permanecer invisible el tiempo suficiente. Para superar las expectativas de los demás. Tarde o temprano tratará de incluirte en su narrativa, advirtió Evelina, girando su cuchara con elegancia distraída. Los hombres como él siempre lo hacen. No soportan perder el control de la historia. Carolina sonrió con suavidad. No voy a darle una historia que controlar. Evelina dio un golpecito en el borde de su taza. No necesitas responder al ruido.
Solo construye. Déjalos preguntarse dónde estás. Mientras tú te vuelves imposible de ignorar. Esa noche, Carolina caminó a casa bajo el resplandor ámbar de las luces de la ciudad. Su bolso pesaba con propuestas y reportes. Subió por las escaleras en vez de tomar el ascensor. Le gustaba el ritmo de su propia respiración ahora. Le gustaba saber que aún era fuerte. No publicaba su trabajo en redes. No anunciaba sus donaciones. Pedía anonimato en cada contrato. En cada acuerdo. No estaba escondiéndose. Estaba preparándose. Hay una clase de fuerza que habita en el silencio. Afilada. Deliberada. Estratégica. Sobre la pared de su escritorio. Un antiguo corcho que alguna vez sostuvo recordatorios familiares y tarjetas de fiesta. Ahora estaba cubierto de mapas de centros comunitarios. Esquemas con viñetas. Fotografías de barrios que necesitaban inversión. Lo estudiaba cada mañana. Y cada vez que la duda se asomaba, se recordaba a sí misma. No estoy haciendo esto para demostrar que él estaba equivocado. Lo hago porque yo siempre tuve la razón. La oportunidad llegó en silencio. Casi como un susurro. Una miembro del consejo de la Fundación Horizonte contactó a Carolina. Ella ya había trabajado con la fundación años atrás. Cuando aún era la esposa de Julián. Asistiendo a eventos, firmando cheques con su apellido. Cheques que llevaban su nombre. Pero no su historia. Esta vez, la conversación era distinta. Carolina, dijo la voz al otro lado, estamos en transición. El liderazgo está cambiando. Necesitamos a alguien con visión. Alguien que entienda a las personas y las políticas. Tú tienes ambas cosas. ¿Considerarías unirte a nuestro círculo interno, de forma discreta, por ahora? Carolina no dudó. Sí. Pasaron semanas. Las reuniones se convirtieron en votaciones. Las votaciones, en planes. Y, eventualmente, le ofrecieron algo más. No solo un asiento en la mesa. El control de la mesa. Se convirtió en la donante principal. No a través de un comunicado llamativo ni de un cheque gigante para la prensa. Sino con influencia calculada y silenciosa. Dirigió la fundación hacia los programas sociales que alguna vez había tenido que rogar que incluyeran en la agenda. Moldeó propuestas de políticas, reescribió metas de campañas. Y ayudó a seleccionar el lugar, el tono y la lista de invitados de la gala anual. Su única condición. Que su nombre no apareciera en la prensa. Nadie fuera del círculo central sabía que ella estaba detrás de la transformación. Pero dentro del círculo, todos lo sabían. Y su lealtad era para ella. La gala se volvió un símbolo. No de venganza. No de poder. De presencia. Julián jamás lo vería venir. No porque ella estuviera escondida. Sino porque él ni siquiera pensó en mirar. Creía que ella se había desvanecido. Que se había rendido dulcemente al silencio. Que la había reemplazado por algo mejor. Pero Carolina nunca fue quien necesitaba el ruido. Había aprendido el valor de ser subestimada. Y había construido una fortaleza. Bajo los pies de todos. Mientras nadie miraba. Cuando las invitaciones fueron enviadas. Su nombre no figuraba en ninguna. Pero su firma estaba en cada detalle. Los colores. El diseño. Los niveles de donación. Los protocolos de seguridad. Cada invitado había sido evaluado. Cada asiento, elegido. Y cuando la lista final fue aprobada e impresa, Carolina pasó el dedo por la columna de nombres, leyéndolos con atención. El de Julián no estaba. Hizo una pausa. Luego asintió para sí misma. Y, así de simple, el círculo se cerró. Julián Vargas siempre había creído que las apariencias lo eran todo. No solo la ropa, los cortes de cabello, el lenguaje pulido. Sino la imagen. La idea.
La proyección de control. De triunfo. De avance. Había dedicado su vida adulta a perfeccionar esa fachada, esculpiendo su personaje con la misma precisión con la que manejaba sus inversiones. En su mundo, no había espacio para fallas. Ni para grietas. Solo para brillo. Pero algo estaba cambiando. Todo empezó con las invitaciones. O mejor dicho, con su ausencia. Su asistente lo atribuyó a una temporada tranquila. Pero Julián notó el patrón. Eventos donde antes era habitual, ahora pasaban sin incluir su nombre. La gala de arte del centro. El foro anual de desarrollo. Una subasta silenciosa organizada por la esposa del alcalde. No eran fiestas para la exposición. Eran zonas de guerra del networking. Lugares donde el poder real cambiaba de manos. Y de alguna forma, en silencio, Julián ya no estaba al centro de ellos. Al principio, lo ignoró. La gente es celosa, decía. Se sienten incómodos por lo rápido que superó a Carolina. Eso se decía. Y eso le decía a Alma. Ella no era tradicional. No tenía la gracia serena de Carolina, ni su diplomacia social. Pero tenía filo. Energía. Decía cosas que hacían reír o incomodar. Era imposible de ignorar. Y a Julián eso le gustaba. Al principio. Luego vinieron los tropiezos. En una cena benéfica por la reforma educativa, Alma interrumpió al orador principal con un chiste sobre sobornos en escuelas privadas. Nadie rió. Julián forzó una sonrisa. Pero notó cómo la pareja a su lado intercambió miradas. Y como el director de la fundación evitó su mesa el resto de la noche. En un brunch exclusivo organizado por una firma de bienes raíces de lujo, Alma llegó con un vestido 2 tallas demasiado corto. Y comentó que le gustaba revender propiedades en ruinas por deporte. Días después, uno de los anfitriones publicó una foto del evento. Incluía a todos los de la mesa. Menos a Julián y Alma. Él no le dijo nada. Nunca lo hacía. Porque admitir incomodidad era admitir que algo no estaba bien. Y Julián no toleraba imperfecciones. Pero las señales se acumulaban. En la oficina, un socio se retiró discretamente de una empresa conjunta, citando incompatibilidad de marca. Un cliente de toda la vida pidió mover sus reuniones a otro ejecutivo. Su nombre apareció cada vez menos en los boletines internos. Aún no perdía dinero. Pero estaba perdiendo algo más difícil de recuperar. Reputación. Y Alma ni se enteraba. O tal vez, no le importaba. Llenaba su casa de influencers y creadores de contenido, proponiendo colaboraciones y marcas de estilo de vida. Lanzó una línea de cuidado de la piel sin experiencia previa, publicando fotos patrocinadas con frascos de crema en su cocina. Yo también estoy construyendo algo, le dijo una mañana mientras grababa un unboxing con un aro de luz al lado de la estufa. Tú lo entiendes, ¿verdad? Julián asintió, tomando un sorbo de su café. En una taza que decía Hassel Harder. Los momentos que él nunca notó. Las pequeñas traiciones disfrazadas de rutina. Las veces que fue invisible mientras estaba justo frente a él. La forma en que comenzó a desaparecer sin moverse un centímetro. No era un recuento de heridas. Era un testimonio de todo lo que había soportado en silencio. Te encantaba que los demás te vieran como un hombre hecho a sí mismo, escribió. Pero nunca te detuviste a pensar en quién sostenía los cimientos mientras tú construías tu reflejo. Contó cómo al principio justificaba sus ausencias, cómo trató de convencerse de que su matrimonio era simplemente exigente, no insatisfactorio. Cómo su silencio fue confundido con pasividad, su serenidad con indiferencia. Y cómo, poco a poco, dejó de esperarlo. No en la puerta, sino en el futuro. No me perdiste por una mujer más joven, escribió. Me perdiste cuando dejaste de mirarme. Me perdiste cuando preferiste que yo aplaudiera en la sombra a que brillara a tu lado.
Y cuando me fui, no fue para herirte. Fue porque, por primera vez, me vi a mí misma sin ti. Y me gustó lo que vi. La carta era feroz en su honestidad, pero serena en su tono. Un acto de liberación, no de ataque. Carolina nunca pensó enviarla. Y nunca lo hizo. Porque no lo necesitaba. Ella no necesitaba que él la entendiera, ni que se disculpara, ni que la reconociera. Todo eso había dejado de importarle el día que dejó de pedir permiso para existir. Ahora, mientras Julián se paraba solo en su balcón con un vaso de escocés en la mano. La ciudad extendiéndose frente a él como una promesa rota. El pasado ya no se sentía tan lejano. Se sentía como una historia que alguien más había vivido. Y que él apenas comenzaba a entender. En el fondo, lo sabía. Había perdido algo que nunca volvería a tener. No porque ella lo hubiera quitado, sino porque él no supo sostenerlo. Y ahora, cuando escuchaba el silencio, ya no le parecía vacío. Le parecía una respuesta. Y aprobó los últimos nombres con precisión quirúrgica. No porque buscara control, sino porque por fin lo ejercía de manera plena. Sin pedir permiso. Sin bajar la voz. Sin mirar por encima del hombro. Esa tarde, mientras la ciudad comenzaba a encender sus luces, Carolina Monroy caminó sola por el salón aún vacío que, en unos días, recibiría los rostros más poderosos de la ciudad. Pasó los dedos por las mesas impecablemente vestidas. Leyó los nombres impresos en cada tarjeta del lugar. Y sonrió al ver cómo todo había tomado forma. Sin ruido. Sin escándalo. Sin pedir espacio. Ella lo había creado. El suelo ya no temblaba bajo sus pies. Porque ahora, era ella quien lo sostenía. En otro rincón de la ciudad, Julián Vargas se encontraba en su oficina. Rodeado por un lujo que ya no llenaba. Su reflejo en el cristal le parecía menos nítido cada día. Como si la versión de sí mismo que había proyectado durante años estuviera comenzando a desvanecerse. Una fachada agrietada bajo el peso de una narrativa que ya no le pertenecía. No era que el mundo se hubiera vuelto en su contra. Era que el mundo había seguido adelante. Y él no había notado que ya no estaba al centro. El día de la gala, Carolina llegó antes que todos. Vestía sencillo. Como alguien que no necesitaba demostrar nada. La sala se llenaba poco a poco. Las conversaciones fluían. Las cámaras captaban sonrisas. Pero no la suya. Ella no posaba. Ella observaba. Y en su silencio. Era imposible no verla. Esa noche no hubo discursos dramáticos ni revelaciones sorpresivas. Solo una mujer sentada al fondo. La misma que había sido invisible durante años. Mirando con calma un mundo que una vez le exigió callar. Y que ahora seguía su compás. Carolina Monroy no ganó con ruido. Ganó en la pausa. Ganó en la estrategia. Ganó el día que entendió que no necesitaba venganza. Porque la dignidad era victoria suficiente. Y cuando el último invitado se marchó. Cuando las luces se atenuaron y el murmullo se disipó. Carolina cruzó el salón en silencio. Y apagó la última luz con sus propias manos. No quedó ovación. No hizo falta. La sala ya hablaba por ella. Y, por un instante, el ruido se apagó. Caroline no sonrió. No saludó. No parpadeó. Solo lo miró. Firme. Inalterable. Julián sintió como el aire a su alrededor cambiaba. Como si toda la fachada que había construido comenzara a desmoronarse. Desde adentro. Alma seguía hablándole. Pero su voz se había vuelto un zumbido lejano. Su mirada estaba clavada en la mujer al otro lado del cristal. La mujer que alguna vez fue su sombra. Y que ahora era el centro de una sala que no lo quería a él. Caroline sostuvo su mirada por un segundo más. No había rabia. No había tristeza. Solo un reconocimiento silencioso. Tú ya no tienes lugar aquí.
Y luego, sin dramatismo, sin teatralidad, Caroline desvió la mirada y siguió caminando. Subió al escenario con la elegancia de alguien que no necesitaba ser presentada. El micrófono se encendió. Los murmullos se apagaron. Las luces se atenuaron. Y desde afuera, tras la barrera invisible que ahora separaba el poder real de la ilusión del mismo, Julián observó cómo la mujer que una vez subestimó daba inicio a la noche más importante del año. Una noche que él creyó que lideraría. Una sala que alguna vez fue suya. Un mundo que ya no lo recordaba como protagonista. Ni siquiera como antagonista. Solo como alguien que ya no figuraba en la lista. Y así terminó la historia. No con una caída ruidosa, sino con una exclusión silenciosa, calculada e irrevocable. Caroline Monroy no buscó venganza. Buscó verdad. Y la encontró en su voz. En su calma. En su renacimiento. Y Julián Vargas, de pie ante el cristal, con el reflejo de su propia irrelevancia dibujándose en la superficie, por fin comprendió que no la había perdido en el momento en que ella se fue, sino en todos esos días que no la vio. Aunque la tenía enfrente. Había planeado un estándar. No fue un castigo. Fue un recordatorio. ¿De quién tenía el respeto? ¿De quién tenía la sala? ¿De quién tenía el poder? ¿Y de quién, simplemente, ya no importaba? Julián Vargas, de pie frente al ventanal de su penthouse. No tocó el whisky en el alféizar. No encendió la luz. No llamó a nadie. Las imágenes seguían en su mente. Nítidas, despiadadas. Caroline, de pie en el escenario. Dueña de cada palabra, de cada aplauso. Él, detrás de un cristal. Fuera de la narrativa. Fuera de su propia historia. Alma había dejado de hablar hacía rato. Su furia se apagó en la incomodidad de no ser el centro. Y cuando ella le preguntó por tercera vez a dónde iban, Julián solo murmuró: a donde ya no me sigan mirando. Pero no era la mirada de los demás lo que lo perseguía. Era el reflejo que vio en el cristal. Un hombre solo. Sin micrófono. Sin aplausos. Sin narrativa propia. Caroline no le había arrebatado el mundo. Solo le mostró que nunca lo poseyó. Él había vivido creyendo que su poder era eterno. Que su nombre bastaba. Que su presencia era suficiente. Pero esa noche, bajo la lluvia de flashes que ya no lo buscaban, ¿comprendió la verdad más incómoda? El respeto no se impone. Se cultiva. Y ella lo había cultivado con tiempo. Con constancia. Con silencios llenos de intención. No lo borró con furia. Lo despidió con estructura. Y el eco de ese gesto, de ese simple no estar en la lista, pesaba más que cualquier titular. Él la había subestimado. Y ahora, el mundo la estaba escuchando. No porque ella alzara la voz, sino porque, al fin, todos se habían callado para oírla. Pero Julián sabía lo que realmente quería decir. Algo que parezca auténtico. Algo que te haga parecer menos como lo que todos ya creen que eres. Algo que no huela a desesperación, aunque lo sea. Lo pensaré, respondió en voz baja, antes de colgar. Pero no lo pensó. Se quedó sentado en su despacho durante horas, mirando el reflejo opaco de su rostro en el cristal, con la ciudad latiendo al otro lado del vidrio, como un lugar al que ya no tenía entrada. El vídeo viral, la gala, los titulares. Todo lo que había ignorado. Todo lo que había dado por hecho. Todo lo que había despreciado. Lo envolvía ahora como una sombra persistente. Caroline. La mujer que, por años, había ocupado el fondo de las fotos. La que sonreía mientras él hablaba. La que caminaba medio paso detrás.
Porque así lo exigía la luz que él creía suya. Ahora ella iluminaba el escenario sola. Y él, desde la acera, ni siquiera podía entrar al edificio. Alma se había ido. Su teléfono ya no sonaba. Su nombre, una vez sinónimo de éxito. Ahora era un hashtag burlón. Almohadilla Bardwald. Almohadilla de Niedat Tedor. Almohadilla Benio Runseroom. No podía borrar nada de eso. Y por primera vez en mucho tiempo. No tenía a nadie a quien culpar. Ni una narrativa que reescribir. Porque el mundo ya había elegido su versión de los hechos. Y en esa historia, Julián Vargas no era el protagonista. Ni el héroe. Ni siquiera el antagonista. Era solo, prescindible. En otra parte de la ciudad, Caroline Monroy tomaba un café en una pequeña mesa frente a una ventana. Leyendo sin apuro un correo de una joven directora de ONG que pedía una mentoría. En la pantalla del móvil brillaban palabras como inspiración, modelo a seguir, gracias por abrir camino. Ella no respondió de inmediato. Tomó un sorbo. Miró hacia la calle. Y sonrió. No por orgullo. Sino por certeza. Había costado años. Había dolido. Había requerido cada gota de paciencia y fortaleza. Pero lo había logrado. En silencio. Sin espectáculo. Sin permiso. Ya no era parte de la sala. La dirigía. Y el hombre que solía hablar por ella. Ahora no tenía a quién dirigirse. Julián Vargas vio el vídeo en un silencio atónito. 10 segundos. Eso fue todo. 10 segundos de aplausos, de Carolina alejándose del micrófono, de una elegancia sin esfuerzo. Y luego, la voz, casi perdida entre el estruendo de las palmas, pero lo bastante clara para cortar. Ya era hora de que la gente la viera como realmente es. No fue fuerte. No fue dramática. Pero sí definitiva. Como una reverencia al final de una función que no había ensayado por semanas, sino por años. No volvió a reproducir el vídeo. No le hizo falta. Permaneció inmóvil, con el resplandor de la pantalla parpadeando sobre su rostro en la luz temprana del amanecer. Afuera, la ciudad seguía su curso, carritos de café, el zumbido del tráfico, la vida empezando otra vez. Adentro, Julián Vargas se sentaba entre las ruinas de su relevancia, incapaz de apartar la vista de un mundo que ya no necesitaba mirarlo a él. Esto, comprendió por fin, no fue una caída. Las caídas llegan con estruendo, súbitas, espectaculares. No, esto fue un desvanecimiento. Lento. Silencioso. Un desplazamiento del centro hacia la periferia. De nombre a nota al pie. Y ese fue el golpe final. No que Carolina hubiera ascendido. No que lo hubiera superado. Sino que lo había sobrellevado. Y al hacerlo, no le quitó nada. No gritó. No rogó. No lo necesitó. Simplemente se volvió innegable. Y con eso, su silencio lo había dicho todo. Julián Vargas permaneció junto a la ventana durante mucho tiempo, con el murmullo de la ciudad abajo, ya no como banda sonora de su ego, sino como recordatorio de que el mundo no se detiene por nadie, ni siquiera por los hombres que alguna vez creyeron que giraba en torno a ellos. No hubo gran ajuste de cuentas. No hubo conferencia de prensa. No hubo declaración final. Solo esto. Un cuarto lleno de trofeos que ya no significaban nada. Un teléfono sin nadie a quien llamar. Y una mujer cuya voz ahora resonaba más fuerte que la suya jamás se atrevió a hacerlo. Carolina Monroy no necesitó venganza. No necesitó reflectores. Solo se necesitó a sí misma, su integridad, su visión, y esa resistencia silenciosa capaz de perdurar más allá del ruido, eclipsar el legado y superar todo lo que intentó contenerla. ¿Y Julián? Confundió aplausos con afecto. Visibilidad con valor. Volumen con poder. Ahora lo entendía. El poder no es de quien controla la sala. Es de quien la redefine.
Y mientras el sol se hundía tras el perfil urbano que ella ahora moldeaba en silencio. Por fin aceptó la verdad. No había perdido contra ella. Había perdido por ella. Porque mientras él hablaba, ella escuchaba. Mientras él posaba, ella planeaba. Y mientras él perseguía ser visto, ella construyó algo tan fuerte, tan innegable, que ya no necesitaba hablar. Solo a sentir. Suscríbase a este canal para conocer más historias interesantes.